Hola, y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Les Feldick, un ranchero y agricultor de Oklahoma, ha estado enseñando clases bíblicas en un estilo familiar durante más de 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante. La gente dice que el tiempo parece volar, y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien, es un placer tener a todos aquí. Y de nuevo, nunca podré expresar lo suficiente mi agradecimiento a ustedes, la gente que viene como audiencia en el estudio, porque he dicho tan a menudo, no podría enseñar solo a la cámara, pero para todos ustedes que se están uniendo a nosotros por televisión. Cuánto apreciamos sus cartas y... Bueno, supongo que hay varias afirmaciones que la gente repite una y otra vez, pero una de ellas es, siento que estoy sentado justo allí en el estudio. Bueno, eso es exactamente. Y tengo que darle crédito a los chicos de la cámara por parte de eso. Pero, de todos modos, nos alegra que te hayas sintonizado y confiamos en que estudiarás con nosotros. Y como dije en el último programa, no estamos tratando de torcer brazos ni de condenar a nadie. No vamos a atacar a nadie, pero simplemente esperamos enseñar la palabra y dejar que la palabra haga su propio trabajo. Y hemos experimentado que puede hacer exactamente eso. Así que para aquellos de ustedes que están en televisión, todos los programas pasados, por supuesto, están disponibles en video y en audio, y los libritos están en la imagen. Y aquellos de ustedes que vieron nuestro último programa cuando revisamos la línea de tiempo, deben saber que está en cada librito, ¿verdad? Y la línea de tiempo creo que es tan autoexplicativa como eso y todo se desarrolló y encajó en su lugar. Y lo que tenemos que entender es que la era de la iglesia nunca fue revelada hasta el apóstol Pablo y, en consecuencia, no hay nada de la iglesia en el Antiguo Testamento ni en los Evangelios y tenemos que darnos cuenta de que doctrinalmente la iglesia tiene que acudir a las cartas de Pablo para su fe y práctica y eso simplemente resuelve una multitud de problemas y confusión. Porque podría darte ejemplo tras ejemplo de personas que llaman y dicen, bueno, siempre pensé que la Biblia era contradictoria, pero cuando muestras la diferencia entre la ley y la gracia, entre Israel y la era de la iglesia, eso lo aclara todo, porque no es contradictoria, es solo un cambio de modus operandi. Naturalmente, la ley era un programa completamente diferente y era una religión de obras, pero la gracia es todo gracia y no de obras. Como veremos ahora, especialmente cuando entremos en la carta de Pablo a los Gálatas, ahora de nuevo he enfatizado tan a menudo, especialmente cuando comenzamos las cartas de Pablo en Romanos, que todas las cartas de Pablo, aunque no están en orden cronológico, ni cerca de eso, porque en realidad las cartas a los tesalonicenses 1 y 2 fueron escritas primero y luego probablemente Gálatas y Romanos y luego quizás los Corintios, todos esos están bastante cerca uno del otro. Y luego más tarde las epístolas de prisión, por supuesto, de 1 y 2, Timoteo, y bueno, ni siquiera antes de eso, Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón y las cartas a Timoteo y Tito fueron escritas hacia el final. Su ministerio, pero el punto que siempre me gusta hacer para reafirmar que el Espíritu Santo estaba definitivamente en el apostolado de este hombre es que en cada manuscrito del Nuevo Testamento que todavía está en algún lugar del mundo, museos, bibliotecas o lo que sea, en cada uno. Las cartas de Pablo siempre están en el mismo orden en que están en nuestro Nuevo Testamento hoy. Otros libros de la Biblia del Nuevo Testamento pueden estar en varios órdenes, pero las cartas de Pablo siempre están exactamente como las tenemos hoy. Y creo que eso simplemente confirma el hecho de que el Espíritu Santo estaba en un control total de lo que este hombre había logrado. Está bien, ahora para aquellos de ustedes que han estado estudiando con nosotros a lo largo de las cartas a los Corintios, recordarán, casi lo dije tan a menudo que temía que la gente simplemente parpadeara y dijera, no, otra vez no. Pero Pablo siempre está defendiendo su apostolado, porque estaba bajo un ataque constante
principalmente por los judaizantes, que decían que era un impostor, que había dado la espalda. Él era solo un traidor en contra de las tradiciones de los padres. Y luego incluso llegaron tan lejos como para decir, bueno, no tenías la autoridad que tenía Pedro porque no caminaste con Cristo durante 3 años como lo hizo Pedro. Y así él estaba bajo ese ataque constante por ambas razones. Eres un traidor, judaísmo. Y por otro lado, no tienes la autoridad que tenían Pedro y los 12 porque caminaron con Jesús durante 3 años. No, lo hiciste. Y así él siempre regresa y dice, como vimos en nuestros capítulos finales de 2 Corintios. De hecho, quiero que regreses un poco para hacer una revisión, porque incluso al entrar en Gálatas, lo primero que va a declarar es que él era un apóstol. No declarado así por ningún grupo de hombres, sino por el mismo Dios. Está bien, están de vuelta en 2 Corintios capítulo 11. E incluso, mientras lo enseñaba en el programa, tuvo un impacto tan grande en mí que lo he estado compartiendo con la mayoría de mis clases aquí en Oklahoma. Pero creo que es simplemente asombroso que 3 veces en estos 2 capítulos en realidad está en el transcurso de aproximadamente un capítulo completo. Pero primero debes ir a 2 Corintios 11, versículo 5. 2 Corintios 11, versículo 5, porque todavía estoy preparando el escenario para su carta a los Gálatas. Y mira lo que escribe, porque supongo ahora esto está inspirado por el Espíritu Santo. Esto no es solo Pablo escribiendo desde su propio espíritu. Esta es la palabra inspirada de Dios. Y él dice, supongo que no estaba en nada detrás los apóstoles más destacados. Bueno, ¿quién era el apóstol más destacado? Bueno, era Pedro. Y no le está dando a Pedro ni medio pie de ventaja. Él dice, no estoy en nada detrás los apóstoles más destacados. Está bien, saltemos al capítulo, en este capítulo 11, versículo 23. De hecho, sube al versículo 22. ¿Son hebreos? Bueno, ¿de quién crees que está hablando? Bueno, creo que está hablando de los 12 allá en Jerusalén, a quienes su gente gentil está siendo informada por los judaizantes. Bueno, este tipo nunca estuvo con Pedro. Este tipo nunca pasó 3 años con Jesús. ¿Cómo puedes escucharlo? ¿Ves? Pero ahora mira lo que dice en el versículo 22. Son hebreos. Yo también lo soy. ¿Son israelitas? Yo también lo soy. ¿Son ellos la descendencia de Abraham? Yo también soy. ¿Son ministros de Cristo? Oh, hablo como un tonto. Ahora se da cuenta de que está diciendo algo que puede parecer un poco presumido, pero por otro lado sabe que está inspirado por el Espíritu para escribir que más. ¿Ves eso? Este apóstol dice que él era más que los que allá en Jerusalén, más en trabajos, más abundante, en azotes más allá de lo que se puede medir, en prisiones más frecuentes, en muertes, menudo. Y luego continúa mostrando cómo sufrió por el bien del Evangelio, como los que Pedro, Santiago y Juan nunca hicieron. Está bien, ahora entras al capítulo 12. Y como dije, está casi dentro del alcance de un capítulo, si no hubiera sido interrumpido por nuestros encabezados de capítulos, y por supuesto no fue cuando Pablo lo escribió. Ahora bajas al capítulo 12, versículo 11. Por tercera vez, en el transcurso de solo unos pocos versículos, me he convertido en un tonto al gloriarme. En otras palabras, no le gustaba tener que mencionar sus propias credenciales, pero como les dijo a los corintios, tengo que hacerlo, porque ustedes están tratando de menospreciarme sin importancia, y así tengo que hacerles saber mi autoridad como apóstol. ¿Está bien? Me he convertido en un tonto al gloriarme, me has obligado. Que deberían haber sido elogiados por ustedes. ¿Recuerdas cuando estábamos enseñando esto hace unas semanas, cómo señalamos que esos corintios salieron de su paganismo, no por la predicación de los 12 en Jerusalén, sino por la lealtad de este hombre a Cristo? Y así él dice, porque en nada soy inferior a los apóstoles más destacados. Es una afirmación bastante fuerte, ¿no? No soy en nada inferior a los apóstoles
más destacados. Sin embargo, él dice que en sí mismo que es, él no es nada. Él lo sabía, él nunca tomó ningún crédito, pero tiene que afirmar constantemente más apostolado, y esto es lo que tenemos que superar en esta época, tanto como tuvo que hacerlo cuando estaba escribiendo. Y lo he enfatizado en este programa una y otra vez. ¿Cuántos teólogos, pastores, predicadores y ministros ignoran por completo los escritos de este hombre? Casi lo tratan como una plaga. Y sin embargo, aquí es donde tenemos que estar si vamos a conocer la verdad de Dios para esta era. Gracia está bien. Y así los Gálatas. Como señalamos en un par de programas atrás, Galacia era esa parte central de lo que hoy es la tierra de Turquía. Y probablemente fue en la mitad sur de Galacia donde Pablo tuvo sus primeras malas experiencias en su primer viaje misionero, cuando visitó las ciudades de Antioquía, Pisidia, Derbe y Listra. ¿Y recuerdas que fue entre Derbe y Listra donde tuvo el episodio de la apedreada? Pero aquí él escribe a este grupo de pequeñas iglesias que sin duda él había fundado y que ahora estaban siendo bombardeadas por, de nuevo, los judaizantes, el elemento judío de Jerusalén, ya fueran los ortodoxos que aún rechazan a Jesús de Nazaret, o los judaizantes que habían abrazado a Cristo como el Mesías. No creo que haga mucha diferencia, porque ambos estaban atrapados en el hecho de que tenías que cumplir con la ley y tenías que practicar la circuncisión o no podías ser salvo. Así que los judaizantes estaban entrando en estas pequeñas congregaciones que Pablo había podido fundar a través de su sudor, sangre y lágrimas. Y ahora les están diciendo, no puedes ser salvo solo con el mensaje de Pablo. No puedes ser salvo así, dice, tienes que ser circuncidado. Tienes que cumplir con la ley. Y simplemente no podían sacárselo de la cabeza. Déjame mostrarte de qué estoy hablando. Ahora, lo vamos a ver en Gálatas capítulo 2, pero no creo que lleguemos allí en esta serie, de todos modos. Regresen a Hechos capítulo 15, porque creo que la mayoría de las personas de la iglesia, cuando digo personas de la iglesia, me refiero a aquellos que asisten regularmente a la iglesia y a la escuela dominical. La mayoría de ellos no sabe que esto está en su Biblia. Sé por la gente que viene a mis clases de vez en cuando. Está bien, pero en Hechos capítulo 15, y esto lo dice tan claramente. Tengo que explicarlo. Hechos 15, versículo 1. Y recuerda, esto es alrededor del año 52 de Cristo. Esto es algo, 12 años después Pedro va a la casa de Cornelio. Esto es aproximadamente 15 años después de la propia experiencia de Pablo en el camino a Damasco. Así que el tiempo ha estado avanzando. Esto no es solo el día después de Pentecostés, esto es años después, y mira lo que dice la Escritura, versículo 1 de 15. Y ciertos hombres que bajaron de Judea, eso es Jerusalén, enseñaron. Los hermanos, mira, de alguna manera se metieron y enseñaron a los hermanos, estos conversos de Pablo, que recientemente habían salido del paganismo, pero los judaizantes dijeron, a menos que sean circuncidados, según la costumbre de Moisés, no pueden ser salvos. ¿Ves qué claro es eso? Y luego salta al versículo 5 en este mismo capítulo. Pero se levantaron ciertos de la secta de los fariseos que creían. ¿Ves? Ahora, estas son personas que habían creído que Jesús era el Mesías. ¿Está bien? Pero eran fariseos creyentes y dijeron que era necesario circuncidarlos. ¿Por qué? Porque son gentiles, pero han abrazado el evangelio de Pablo y ahora están tratando de pervertirlo. Y así, es necesario circuncidarlos. ¿Y cuál es la siguiente palabra? Mándales, ¿ves? Ahora, no solo sugirieron, espera un momento, tal vez puedas ser un mejor seguidor de Cristo si simplemente mantienes la ley y así sucesivamente. No, lo mandaron. Y cuando lo mandaron estaban atando la salvación a eso, ¿ves? Y así les mandaron que guardaran la ley de Moisés. Ahora, eso es lo que dice tu Biblia. Lo sé, no me importa qué traducción tengas. No pueden estropearlo tanto porque es tan simple.
Ahora sé que algunos de ellos hacen un buen trabajo, pero espero que no lo hayan hecho en este versículo. Está bien, ahora entonces regresas a Gálatas. Aquí el apóstol ahora está recibiendo noticias y creo que probablemente está de vuelta en Corinto, si no me equivoco. Y es alrededor del 60 o ¿qué? Ahora solo calcula rápido 60. Sí. Y si Pablo se convirtió, creo que fue alrededor del 37 y comenzó su ministerio alrededor del 40 de Cristo. Así que 20 años después de que comenzó su ministerio a los gentiles, ahora está recibiendo noticias de que estas pequeñas congregaciones allá en el centro de Turquía, que era Galacia, están siendo bombardeadas, intercambiado para volver a estar bajo la ley. Y así, este pequeño libro de Gálatas está escrito para corregir esa enseñanza falsa y para traerlos de vuelta a la pura gracia de Dios. Y escucha, es tan apropiado para el mundo de hoy como lo fue entonces, y estoy hablando incluso del mundo de la gente de la iglesia, ¿de acuerdo? Así que ahora les está escribiendo a estas personas. Y vimos un poco de esto hace un par de programas, pero solo lo repasaremos por esa razón. Así que Pablo, un apóstol, no de hombres ni por hombre. En otras palabras, la iglesia de Antioquía no lo comisionó como apóstol, la iglesia de Jerusalén no lo comisionó. Dios lo hizo, sino por Jesucristo y Dios el Padre, quien lo resucitó a Cristo de entre los muertos y todos los hermanos que están conmigo. Ahora, eso probablemente incluiría a Lucas, y en este momento supongo que ya es Silas en lugar de Bernabé, y probablemente Timoteo. ¿Está bien? La gracia sea con ustedes y la paz de Dios, el Padre, y de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tengo que hacer un punto ahí en el versículo 2. Debido a su entrega a la enseñanza falsa, Pablo omite una parte importante de su discurso a las iglesias de Galacia. Ahora no lo vas a captar a menos que te lo diga. Sé que no lo harás. Está bien, versículo 2. Les está escribiendo a todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Algo que falta. Regresa a Romanos. Solo como un ejemplo, regresa a Romanos. Comparemos las escrituras con las escrituras. Esa es la única manera de aprender estas cosas. Y es una forma sutil de decirnos cuán lejos ya se habían degenerado estas iglesias de Galacia debido a un evangelio pervertido. Está bien, en Romanos capítulo 1. Versículo 6, versículo 7. A todos los que están en Roma, amados, Dios, llamados a ser santos. ¿Ves eso? Ahora, eso es un gran elogio, ¿no? Él está elogiando a los romanos por ese tipo de posición. Está bien, vamos a ver a los corintios. Estoy bastante seguro de que está ahí. Estoy un poco en caída libre aquí. Pero 1 Corintios, versículo 2. Sí. Jerry incluso va por delante de mí. 1 Corintios capítulo 1, verso 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que son santificados, definidos en Cristo Jesús, llamados a ser santos. ¿Alguna vez viste eso antes? La mayoría de la gente no lo hace. Llamados a ser santos, con todos los que están en cada lugar, invocando el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Ahora, no sé si 2 Corintios lo hace o no, pero hagamos esto un momento, porque esto es solo un estudio bíblico informal. Sí, hasta cierto punto. Capítulo 1, verso 1 de Corintios, Pablo, un apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y Timoteo, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y con todos los santos. ¿Ves cómo él está colocando? Incluso a la iglesia de Corinto. Ahora, ¿recuerdas cuando estudiamos a los corintios qué tipo de iglesia eran? Carnal, carne. ¿Ves? Está bien, ahora pasemos un poco más allá de Gálatas y vayamos a Efesios. Y entonces esto será suficiente.
Creo que he dejado claro mi punto. Efesios capítulo 1, verso 1. Efesios capítulo 1, verso 1. Pablo, un apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y a los fieles en Cristo Jesús. ¿Ves eso? Está bien, ahora regresa y mira la carta a los Gálatas de nuevo. Y ahora dice, a los hermanos que están conmigo y a las iglesias de Galacia, y eso es algo que no dice nada sobre ellos siendo la iglesia de Dios o los santos, aquellos que están en Cristo. Ahora, ¿se han convertido en las iglesias de Galacia? Sabes, cuando vi esto por primera vez hace un tiempo, me recordó la actitud de Dios hacia Israel. Cuando Él le estaba escribiendo a Daniel, e incluso muchas veces cuando hablaba con Daniel, ¿cómo se refería a la nación de Israel? Tu pueblo. ¿Recuerdas eso? Tu pueblo, Él no los llamó mi pueblo. ¿Por qué? Porque se habían degenerado tanto de su amor por Jehová que Dios ni siquiera los estaba reclamando realmente. Eran el pueblo de Daniel, eran el pueblo de Moisés, pero no dijo mi pueblo como lo hizo al principio. Él los llamó mi pueblo y lo hará de nuevo, por supuesto, cuando Israel finalmente responda en su segunda venida. Entonces dirá, de acuerdo con el nuevo pacto, es mío. Déjame hacer un punto. Regresa a Jeremías. Vaya, es la única manera en que aprendemos. Jeremías, capítulo 31. Sí, versículo 33. A menudo he dicho, algún día voy a meterme en problemas por hacer esto, pero Jeremías 31, versículo 33, porque este es un punto que quiero que veas. Pero esto, escribe Jeremías con respecto al nuevo pacto, pero este será el pacto que haré con la casa de Israel. Después de esos días, dice el Señor, pondré mi ley en sus partes internas y la escribiré en sus corazones y yo seré su Dios y ellos serán, ¿qué? ¿Mi pueblo? No, no lo son esta noche. Dios no llama a Israel mi pueblo esta noche. Están lejos de Él. O pueden ser religiosos, pero no son el pueblo de Dios per se. Pero el día está por venir. Ellos serán. Oh, escucha, Dios no ha terminado con Israel. ¿No crees en algunas de estas tonterías de que Dios ha olvidado por completo sus promesas del pacto? Eso es todo. Pero Él aún va a completar su programa profético. Como lo teníamos en la pizarra, todavía se va a cumplir la profecía. Puede. Detente en medio, se va a cumplir. Está bien, ahora si puedes volver rápidamente a Gálatas. Ahora bien, el versículo 3 de nuevo. La gracia sea con ustedes y la paz de Dios, el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene el mensaje principal de Pablo a lo largo de todas sus cartas. Cómo Cristo se entregó a sí mismo por nuestros pecados, para que nos pudiera librar de este presente mundo malvado, conforme a la voluntad de Dios y nuestro Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Y ahora aquí llegamos al meollo de esta carta. ¿Cómo tiene que corregir? Ahora, ¿saben lo que significa corregir? Si tenemos un cohete que se dirige al espacio para una órbita particular y por alguna razón se sale un poco de su trayectoria, ¿qué tienen que hacer? Bueno, tienen que ponerse a trabajar con sus viejas computadoras y volverlo a encaminar, ¿o es un desastre? Bueno, la misma manera aquí, los Gálatas estaban fuera de curso. Y todo el propósito de este pequeño libro de 6 capítulos es corregir y traerlos de vuelta y devolverlos al conocimiento de la verdad y alejarlos de la enseñanza falsa que los estaba asediando. Está bien, así que el versículo 6 de Gálatas 1, Pablo dice, me maravillo o estoy asombrado de que tan pronto se hayan alejado de aquel que los llamó a la gracia de Cristo, a otro evangelio. Y aún así continúa diciendo en el siguiente verso, en realidad no es otro,
No es uno totalmente diferente, sino que es el mismo evangelio que había usado para establecerlos, pero ahora estaba siendo ¿qué? Pervertido. Pervertido, contaminado. Recuerden de nuevo, volvamos a Corintios. Simplemente me topé con esto anoche. Y pensé, bueno, este podría ser un buen lugar para comparar las Escrituras con las Escrituras de nuevo. Segundo de Corintios capítulo 2. De lo contrario, olvidarás todo lo que te enseñé. Solo tenemos que seguir yendo de un lado a otro. Segundo de Corintios capítulo 2, y mi esposa está mirando y quiere ver qué versículo. Bueno, el versículo 17, cariño. Versículo 17. Segundo de Corintios capítulo 2, versículo 17. Porque dice Pablo escribiendo a los Corintios, ¿recuerdas? Versículo 17, porque no somos como muchos. ¿Quién se corrompe? Es eso. ¿Quién rompe? La palabra de Dios, pero con sinceridad, pero como de Dios, a la vista de Dios, hablamos en Cristo. Ahora, ¿recuerdas cuando estábamos estudiando esto? Te llevé de regreso a Isaías capítulo 1, versículo 22, porque lo explica de manera tan gráfica. Isaías capítulo 1, versículo 22, y está en un lenguaje tan simple. Dios mío, los niños pueden entender esto. Isaías capítulo 1, versículo 22. Y mira, los judíos entendían todo esto. Esto era parte de su experiencia cotidiana. Y esto es exactamente a lo que Pablo se refiere cuando dice que no hizo esto en su comisión espiritual. ¿Está bien? ¿Lo tienes? Tú, plata, se ha convertido en escoria. Tú, vino, mezclado con ¿qué? ¿Qué le hace el agua al vino? Ahora, no soy un experto en vino, pero puedo imaginar que si tienes un vino francés caro y lo diluyes con agua, ¿qué tienes? Bueno, tienes algo que probablemente ni siquiera vale la pena intentar tragar. Está bien, ¿cuál era la ilusión? Que alguien los estaba corrompiendo. Y eso es exactamente de lo que está hablando aquí en Gálatas. Ahora solo nos queda un minuto, así que regresa aquí rápido. Así que dijo, versículo 7, no te estás dejando llevar por un evangelio totalmente diferente, pero hay algunos que contaminarían o corromperían, o como mezclar agua con vino. Eso es lo que están haciendo al evangelio de Pablo. Porque el evangelio de Pablo dice que eres salvo por la fe. Además, ¿cuánto? Nada. Y sin embargo, estos judaizantes están entrando y diciendo, no puedes ser salvo de esa manera. ¿Tienes que hacerlo? Sí, puedes creer lo que Pablo te dijo, pero también tienes que practicar la circuncisión y tienes que cumplir con la ley de Moisés, o no puedes ser salvo. Ahora, ¿qué es eso? Esa es una contaminación. Esa es una corrupción de la verdad. Y por eso Pablo tuvo que escribir toda esta carta a los Gálatas para corregirlos de este error, de creer en algo que estaba corrompido, porque estaba pervertido. Gracias por ver A través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios de Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Ministerios Les Feldick, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 74552. Esa es Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 74552. A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores, y tu donación es apreciada. Gracias, y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick.